inferencial, este nivel requiere de competencias interpretativas y deductivas desarrolladas. El lector hace generalizaciones, predice fenómenos y hace suposiciones o especulaciones acerca del contenido, como también el lector lee entre líneas, conecta las ideas del texto para obtener conclusiones que no están directamente expresadas. Como por ejemplo, si nosotros decimos, el nivel de la comprensión es inferencial, se trata de describir las enseñanzas y mensajes que no están de forma explícitas. Aspira y ampliar el nivel de análisis y de comprensión de una información obtenida y responde a preguntas del tipo de ¿se solucionó el problema de los estudiantes de la profesora? ¿Cuál es el problema de la clase? En este caso, tu nivel de comprensión del texto va un poco más allá, es decir, vas a inferir respuestas que no están en el texto. Por ejemplo, ¿se solucionó el problema con los estudiantes de la profesora? ¿Cuál es el problema de la clase? Ok. Acá podemos hacer, digamos, si es un nivel reflexivo o inferencial. Buen ejemplo serían la poesía, las metáforas, eh, adivinanzas. Ese es el nivel inferencial. Y ahora, si nosotros vamos a un nivel más sería la lectura crítica. Para una lectura crítica se necesita un nivel de lectura profunda, amplia, elaborada, entre otros. Consiste en relacionar lo que se obtiene directamente del texto y aquello que se infiere de él, con la información extraída de otro lugar. Esta metodología inspira a desarrollar y fortalecer la capacidad de razonamiento lógico y juicio crítico, porque evalúa competencias relacionadas con la capacidad para leer de manera analítica y reflexiva, situando el texto en su propio juicio de valor. El nivel de comprensión crítico da una valoración de forma personal y las siguientes preguntas van relacionadas a juzgar el texto. Por ejemplo, ¿qué opinas del texto? ¿Qué te parece el final del texto? ¿Qué debió hacer la profesora? En este nivel de comprensión, bueno, de análisis crítico, siempre se debe tener un antecedente. Esto quiere decir que ustedes tenían que tener, para una valoración, si es bueno el texto, es malo, tendrían que tener una valoración de haber leído otro tipo de textos. A ver, por ejemplo, a ustedes cuando les llega un texto, digamos, en su WhatsApp y les dice, ustedes en Datacom, ustedes ganaron un premio, bueno, unos 10,000 bolivianos y un auto 0 kilómetros Toyota, ¿ya? Tienen que comunicarse con el licenciado Tantos con una tarjeta de 10 bolivianos de Entel o subir el código de la tarjeta de una tarjeta de 100 bolivianos. Ustedes, ¿qué opinarían de ese texto que les cae en el WhatsApp? Cualquier persona puede resolver, o digamos, a ver, Muy buenos días, licenciado. ¿qué? Sería una estafa casi decir, primero tendríamos que consultar de qué empresa es, de qué modo hemos logrado ganar ese premio, primeramente, comprender y analizar, porque no es fácil y sencillo que te llegue un premio y casi la mayoría son estafas. Eso es lo que mayormente yo pienso. Esa es tu lectura crítica. Cuando tú bueno, le das una lectura a ese tipo de textos, un antecedente de que alguien ha pasado, ¿no? Que has respondido ese tipo de mensajes y se han hecho estafar, digamos, o 10 bolivianos o 100 bolivianos en tarjetas de Intel o de Tigo o de Viva, ¿verdad?
ese antecedente hace que tú tengas una lectura crítica de ese mensaje. Es decir, tú vas a tu análisis un poco más. Tú identificas que es una trampa. Ese es el nivel de lectura crítica. Veamos. La importancia de la lectura comprensiva. Cursos gratis, cursos de lectura comprensiva. Y bueno, y va una persona y le dice sobre qué trata el curso. Si lo hubiera leído, hubiera entendido que era cursos de lectura comprensiva. La importancia de la lectura inferencial. Captura de pantalla. Nosotros entendemos que la captura de pantalla se lo hace, bueno, lo que tú estás observando en tu dispositivo móvil o de tu computadora, sacarle una foto de lo que observas, ¿no? En la pantalla. No es como nosotros ahorita estamos viendo la imagen donde bueno, el teclado y el CPU están capturando a la pantalla. Y bueno, la importancia de una lectura crítica es el poder identificar si es bueno o malo, te gusta o no te gusta, una lectura más, un nivel más que el nivel comprensivo y el nivel inferencial. Por ejemplo, acá tenemos dos personas que indican el hombre es naturalmente bueno, es la sociedad que lo corresponde, que lo corrompe. Y Maquiavelo indica, el hombre es malo por naturaleza a menos que le precisen de ser bueno, a ser bueno. La teoría de la comprensión de la lectura. Para abordar con éxito el ejercicio de lectura debemos saber primero que un texto está integrado por un conjunto de ideas estructuradas coherentemente, por lo que es importante desentrañar de manera cómo dichas ideas están organizadas y jerarquizadas, a fin de captar el mensaje de modo cabal. Otro aspecto aún más importante es cómo proceder, qué estrategias aplicar frente a una prueba de comprensión de lectura. Nosotros podemos identificar el título y el tema, ¿verdad? De un texto, ya hablando de la estructura del texto. Por ejemplo, en la lectura que hemos dado, ¿cuál sería el tema? Hola. De esta lectura, ¿verdad? Donde dice el inspector hace su visita como cada 3 meses regularmente de la escuelita, mira por la ventana de la puerta de cualquier aula. ¿Cuál sería el tema de esta lectura? Disculpe, recién ingresé al enlace, no me permitieron entrar. Recién ahorita ingresé. Ya, a ver, entonces, William Choque. William, ¿cuál sería el tema de este texto? Valerie, a ver, dime cuál sería el tema de este texto. Valerie, Bien, licenciado, primeramente buenos días. Según mi bueno, punto de vista, también recién ingresé. El punto del tema sería el problema del inspector en la escuela, viendo por la ventana el desorden que hacían los estudiantes. a ver, mayormente cuando existe una lectura, el tema es el que se repite constantemente, ¿verdad? Por ejemplo, si se habla de una bicicleta, bueno, una marca de bicicleta, en el texto siempre se va a repetir bicicleta, 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 bicicleta. Así se identifica el tema.
En este caso es un poco más complicado, porque no se repite el tema constantemente, pero hay un problema, el que dice que justamente no puede controlar la profesora el aula, ¿verdad? No puede controlar el aula. Entonces el tema vendría a ser la didáctica, es decir, la enseñanza, la forma de enseñar. Ese es el arte de enseñar. Ese es el tema de esta lectura. Si ya tenemos el tema, que sería la didáctica, ¿cuál sería la idea principal? Es diferente, ¿verdad? Tema, título y idea principal. En este texto, ¿cuál sería la idea principal? La forma en que nosotros, o sea, los profesores deben enseñar a los estudiantes. Perfecto, sí, esa es la idea. El cómo llamar la atención para educar, ¿verdad? Esa es la idea principal. Lo hace el texto, lo divide en tres párrafos, donde el tema es la didáctica, la idea principal es cómo enseñar, cómo llamar la atención a los estudiantes para transmitirles un conocimiento. Y bueno, y el título, ¿qué título le pondrían a este texto? ¿Mm? Valeria, a ver. Valeria. Hola. Bien, cualquiera. Licenciado, Olivia. mm, yo diría que el título del tema sería Enseñando diferente, ya que está utilizando una manera diferente de enseñar y para poder llamar la atención de los estudiantes. Perfecto, una manera, enseñar, enseñanza diferente. Observen que también el tema puede ir en el título. Una didáctica diferente, una didáctica innovadora o enseñanza innovadora. Podría ir por ahí. Tienen que identificar claramente, ¿no? Lo que es el título, el tema y la idea principal. La mayoría de los textos que son cortos, ensayos, tienen justamente esos tres partes, ¿no? El tema del que se habla, la idea, lo que se quiere hablar del texto y el título, que en muchas de las ocasiones el tema está en el título. Por ejemplo, a ver, me dicen que, bueno, han escuchado la canción, ¿no? Este tema, esta canción de Cuando agosto era 21. Hola, ¿han escuchado? Bueno, ¿conocen el tema? La verdad no, licenciado. Pues muy antiguo el tema. Ya, Sí, La lo hemos canción. escuchado. a ver, Bueno, sí. busquemos cuando. No, licen. Yo no. Ya, a ver, déjame ver esto.
Licenciado, otra persona está compartiendo su pantalla. A ver, ¿dónde estamos? ¿Quién es? Arigona. Compañera, estabas compartiendo tu pantalla. Arigona Zodri. Ok. Bien. Bien, los que les voy a pasar la canción en texto. Eh, Al grupo de WhatsApp, por favor, Licen, ya que ok. están en dos grupos. Ya. De esta canción quiero que lo identifiquen. ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuál es la idea principal? Y bueno, el título ya lo tiene. Lo voy a pasar al grupo de WhatsApp. Bien, es corto, pueden leerlo y identifiquen. Tema principal, la idea principal, el tema, la idea y bueno, el título es Cuando agosto era 21. No tienes relación eso con el tema ni el título principal, bueno, la idea principal. Identifíquenlo. No sé si me equivoco, pero la idea principal creo que es ahorita el motivo de que todos le critican a la que está embarazada. Y el tema principal es justamente eso, su embarazo. No sé si me equivoco, porque hay unas partes en la composición que nos indica que tanto la iglesia, tanto la educación, le ponían otras perspectivas. Y entonces creo que la idea principal justamente es esa, que le van cambiando de ideología, y el tema principal es justamente su embarazo. No sé si me equivoco. Ya. ¿Están de acuerdo? ¿O alguien ha encontrado otro tema? Yo, licenciado. A ver, Valerie. La idea principal sería criticar los prejuicios y la falta de empatía de la sociedad porque es una joven que enfrenta un embarazo no planificado. Entonces, en la canción que usted nos mandó se resalta el impacto del juicio social y también la incomprensión que la joven está viviendo en su vida. Eso sería, Esa sería la idea, ¿verdad? El tema, sí, licenciado. esa es la idea principal. Ahora, ¿cuál sería el tema? Buenos días, licenciado. Yo creo que el tema sería el embarazo adolescente. El embarazo no deseado en adolescentes, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, ese es el tema. Y ahora, la idea principal.
Glenis, Los prejuicios y lo que juzga la gente. los Buen día, prejuicios. licenciado. Glenis, dime. Eh, yo creo que como idea principal hacia el público sería dar a conocer lo que un adolescente sufre durante su embarazo no deseado, cómo se siente juzgada hacia las personas y cómo ella puede buscar las soluciones drásticas para sentirse mejor consigo misma y no sentirse criticada por los demás. Perfecto. Observan que no fue sencillo, ¿verdad? En acá tenemos, cuando agosto era 21, el título. Y bueno, el tema es justamente el embarazo no deseado en adolescentes. Ahora, ¿cuál es la idea principal? Justamente lo habían encontrado muy bien, el que dice, ¿no? Los que juzgan no han sentido, y ese es el estribillo, ¿verdad? Los que juzgan, las personas, la opinión de las demás personas hacia a este embarazo no deseado en adolescentes. Esa era la idea principal. El tema sería el embarazo no deseado en adolescentes. La idea principal es la parte desde las personas que cómo juzgan este aspecto, ¿no? Hablan de los abogados, hablan de el profesor, habla del sacerdote. Bueno. Bien. Lo que quiero en esto es que ustedes capten lo importancia que es la lectura, que no es simplemente leer las palabras, sino comprenderlas, llevar a no solo a un nivel comprensivo, tienen que llegar a un nivel inferencial y de este nivel a un nivel crítico. Tienen cada uno su propio punto de vista de esta canción. Ese es el nivel crítico. ¿Qué más pueden identificar en esta canción? Eso es lo inferencial. Lo comprensivo es solamente los textos que están aquí, bueno, el texto que está escrito. ¿Me dejo entender? ¿Tienen alguna pregunta sobre los niveles de la lectura? ¿Nos puede volver a explicar, por favor, licenciado, sobre lo que son las ideas principales? Perfecto. A ver, ¿dónde estamos? Compartamos. Bien. Deben comprender que, bueno, la estructura del texto tiene forma y fondo. La forma es simplemente la estructura de los párrafos. Párrafos que están organizados por oraciones, las oraciones por palabras y las palabras por letras. Esa es la forma. El contenido es justamente lo que se tiene la esencia del texto, es decir, la introducción, el desarrollo, la conclusión, el hilo conductor. Eso es el contenido. Todo esto se tiene que tener un título, un tema y una idea central. Van a observar que, bueno, mientras vayamos avanzando, que cada párrafo también tiene una idea central. Una idea central que donde giran ideas secundarias, pero nunca pasarse a otra idea. Es decir, si ustedes se pasan a otra idea, esta idea tiene que ir en otro párrafo. Vamos a verlo posteriormente en la estructura de los párrafos, que cada párrafo tiene una idea principal, pero todos estos enmarcados en una idea central del texto. Como vimos acá en la lectura que les he enviado, bueno, la canción de Cuando agosto era 21, el tema justamente va hacia de qué se va a hablar, ¿no? ¿Qué es lo que se va a encontrar en el texto?
En este caso serían la idea, bueno, los embarazos no deseados en adolescentes. Ese sería el tema. Y bueno, el autor siempre quiere hablar sobre algo. Esa es la idea central. En este caso es desde la perspectiva de las otras personas, los prejuicios que tienen sobre este tema, que bueno, es muy grande, es sobre el embarazo no deseado. Esa es la idea que el autor quiere transmitir, que va a hablar del tema. Y bueno, el título mayormente engloba el tema central, pero como en algunas ocasiones lo puede tomar o no lo puede tomar, como justamente esta canción que, bueno, cuando agosto era 21, pero no tienes relación con el tema, ¿de verdad? ¿Preguntas? Yo les tengo una pregunta respecto a la comprensión inferencial y la lectura crítica o juicio valorativo. Eh, Tenía una duda porque en la comprensión inferencial yo leí que era el tercer nivel de lectura. Entonces, no entiendo muy bien porque nos dice que en la comprensión inferencial se puede realizar una hipótesis y también se le da un significado a partir de la idea principal y también a partir de las características que están presentes en el texto. Y también en la lectura crítica o el juicio valorativo se da un juicio de valores y también permite la reflexión sobre, por ejemplo, el contenido que acabamos de leer. ¿Cuál sería la diferencia, licenciado? No entiendo muy bien esa parte. A ver, la lectura comprensiva, vamos con las preguntas, ¿verdad? La lectura comprensiva es todo el texto y todas las palabras que encuentras en el texto. Por ejemplo, preguntas como ¿quiénes son los protagonistas? Bien, entonces si buscamos los protagonistas en el texto, los encontramos. Un inspector, una profesora, los niños de la clase, ¿ves? Encontramos las respuestas en el texto. Eso es una lectura comprensiva, donde Esa todo sería, perdón, Lice, esa sería la comprensión literal, licenciado. es la comprensión literal. Es decir, todas las preguntas y todas las respuestas están en el texto. Esa es la lectura comprensiva, el primer nivel. Con preguntas como ¿quiénes son los protagonistas? ¿Quién quedó sorprendido al mirar por la ventana? Tenemos que encontrar esas respuestas. Y acá está, ¿no? El inspector, ¿dónde está? Aquí está. El inspector en la escuelita mira por la ventana. ¿Quién mira por la ventana? El inspector. Esas preguntas es en un nivel comprensivo. Es decir, todas las preguntas y todas las respuestas están en el texto. Eso es comprender el texto. Ahora, si nosotros vamos a un nivel mayor, que sería el nivel reflexivo, o una lectura inferencial, nosotros encontramos, ¿cómo se llama? A través de las lecturas, indicios de nuevo conocimiento, que no está en el texto, pero te lo supone. Ejemplo de esto es, por ejemplo, adivinanzas de galado no se le mira los dientes. Literalmente, nosotros, ¿qué entenderíamos con ese refrán? Literalmente. A caballos de galado no se le mira los dientes. ¿Qué entenderían literalmente? Saraí. Que no debes juzgar un regalo que te dan, sino recibirlo sin mirar si te gustó o no te gustó. Esa es la lectura inferencial. Pero si yo te dijera una lectura comprensiva, así literalmente, ¿qué entenderíamos? Bueno, que nosotros agarramos un caballo de galado. William. Bueno, si nosotros vamos por la parte. Ah, no se te escuchó mucho. ¿Alguien más?
comprensiva es todo lo que está en el texto y todo lo que podemos encontrar, o la frase, y la inferencial es lo que trata de decir esa frase o un nuevo conocimiento, como lo dijo. ¿Está bien? Sí, si nosotros regalamos, pues, ese conocidos de Fran, al caballo regalado no se le mira los dientes. Nosotros literalmente entenderíamos que te han regalado un caballo y tú lo vas a mirar los dientes, ¿no? Y está prohibido eso. Pero nosotros va un poco más allá la inferencial. La lectura inferencial indica que a base de ese dicho, nosotros no debemos despreciar ningún regalo ni menospreciar un regalo. Eso es lo que quiere transmitir ese refrán, ¿verdad? Esa es la lectura inferencial. Llegar a un conocimiento a base del texto, un nuevo conocimiento, algo que no está escrito ahí. Como verán, las preguntas son diferentes. Si nosotros vamos a una lectura de comprensión inferencial, preguntas como ¿se solucionó el problema con los estudiantes de la profesora? ¿Cuál es el problema de la clase? Nosotros, si buscamos una respuesta, ¿cuál es el problema de la clase? En la lectura no vamos a encontrar esa pregunta. ¿Cuál es el problema de la clase? Una falta de didáctica, o mejor enseñanza de la profesora, ¿verdad? Pero esa pregunta no lo vamos a encontrar en el texto. Esa es la lectura inferencial. Ahora, ir un paso más adelante sería una lectura crítica. La lectura crítica ya va desde un punto de vista personal, pero no puedes hacer una crítica si no tienes un antecedente, es decir, si no tienes un conocimiento previo de ese aspecto. Por ejemplo, les he dado ese ejemplo de que si te llega en tu WhatsApp un mensaje que te has ganado un premio de un tanto de dinero, un 0 kilómetros, tú tuviste un antecedente que, bueno, lo has escuchado por televisión o has escuchado que a alguien le ha pasado, que es una estafa, ¿verdad? Ese antecedente te hace dudar de ese texto que sea creíble. Esa es tu lectura crítica. Tú puedes valorar si eso es verdad o no es verdad, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. ¿Me dejo entender? Sí, vale. Bien. ¿Alguna pregunta más sobre la lectura? Comprenderán que es muy importante que ustedes le den esa importancia a la lectura, porque los beneficios que pueden tener son muchos. Ahora, yo sé que a muchos no les gusta leer. ¿Por qué? Si nosotros buscamos unas razones por qué les imponen el leer. Algunos les imponen leer textos ampulosos, que no les gusta. Ustedes tienen que buscar que les guste leer diferentes autores por placer, no por una obligación. Como tenemos acá, ¿verdad? ¿Por qué a muchos no les gusta leer? Porque les enseñaron a leer con asignación y obligación, nunca por pasión o por gusto, porque tuvieron que leer libros malos, porque los libros que en ese momento no eran para ellos, que libros que no tenían nada que ver con su edad o interés, porque crecieron con la idea de que leer era una tarea o un deber o un aburrimiento. Por eso cuando al fin pueden elegir, eligen no leer. En este caso, no importa bueno, sí importa los textos que escojan para leer, pero si leen historietas, si leen libros que a ustedes les gusta, de una u otra forma les ayuda. Intenten siempre buscar libros o autores que vayan con su estilo, con su forma, que a ustedes les atraiga la forma en que narran los autores. Si leen historietas, está bien, es igual lectura. Si leen novelas, también es su forma bueno, es su gusto. Si leen libros de autoayuda o libros de aprendizaje o libros un poco más complicados que digamos sean de las diferentes carreras que van a proseguir o van a tomar ustedes, está bien. La cuestión es que tienen que leer.
¿Por qué? Porque para producir, para escribir bien, para tener el conocimiento, para poder transmitir así de forma textual, escribir, necesitan asirse de mucho conocimiento, y este conocimiento solo se lo puede hacer a través de la lectura. Es por eso que es tan importante la lectura, y ahora estamos viendo los niveles de lectura, importancia de la lectura, como identificación del tema principal, de la idea principal, el título. Todos estos aspectos son muy importantes para que ustedes puedan seguir con la lectura. Bien, con eso terminaríamos esto de la lectura, con algunas aclaraciones, ¿no? ¿Qué deben hacer antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura? Antes de leer, ¿para qué voy a leer? ¿De qué es este texto? ¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? Cuando están durante la lectura, formular hipótesis, realizar predicciones sobre el texto, formular preguntas sobre lo leído, aclarar posibles dudas acerca del texto, leer partes confusas, consultar el diccionario, pensar en voz alta para asegurarse la comprensión, crear imágenes mentales para visualizar y descripciones vagas. Después de la lectura, es importante que puedan hacer un resumir o sintetizar el conocimiento, tema e ideas principales, acciones con motivo de la lectura, de presentación, mural, póster, canciones, rima, pequeños proyectos, generalizar el conocimiento, aplicar lo aprendido, lo nuevo, lo real, evaluar las respuestas de textos a las expectativas planteadas, si me ha gustado, me ha sorprendido, si me los recomendarían. Siempre con un diccionario. Palabra que no entiendan, siempre acudir a un diccionario. Y ahora que que la era digital está a su mano, una googleada y tienen el significado de alguna palabra que no conozcan. Bien. ¿Preguntas? Fácil, ¿verdad? Demasiado. Una pregunta. Adelante. No se ha explicado después sobre la lectura comprensiva y todo eso, los 3 tipos de lectura. ¿Solamente habló de eso o más antes habló de otros temas? Es que recién me dejaron ingresar. Solo de la lectura hemos tomado ahorita el tema. Vamos a ver ahora el razonamiento verbal, que, bueno, la lectura es una parte del razonamiento verbal, pero solo eso. Hemos visto niveles de lectura, importancia de la lectura, qué se debe hacer durante la lectura, y la identificación del tema principal, título e idea principal. Solamente eso. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No. Bien, entonces vamos hacia el razonamiento verbal. Bien, razonamiento verbal. Estas diapositivas se las voy a pasar, no se preocupen, ¿ya? Lo que quiero es que presten mucha atención. El pensamiento y la lengua están estrechamente vinculados. Esto quiere decir que si las ideas son concebidas y estructuradas, son palabras, a su vez, las palabras se usan de modo coherente sobre la base de ideas bien concebidas. ¿Qué es el razonamiento verbal? El vocablo razonamiento proviene del verbo razonar. Razonar significa discutir o pensar ordenadamente para llegar a una conclusión, y verbal es todo aquello referente a la palabra. Es el proceso mental que consiste en reflexionar ordenadamente sobre las palabras que utilizamos. En otras palabras, razonamiento verbal es aquella disciplina académica que busca dotar al hablante de los medios intelectuales suficientes para hacer un uso apropiado del idioma y un procesamiento provechoso de la información. Razonamiento verbal también se le denomina a la aptitud verbal, debido a que su esencia involucra el desarrollo de aquellas habilidades naturales que todo ser humano posee.
Esto quiere decir que primero debemos pensar y luego hablar, lo cual supone un uso consciente y razonado de las palabras. El razonamiento verbal consiste en practicar los sinónimos, los antónimos, las analogías, oraciones incompletas y la lectura. La lectura, como ya lo hemos visto. Ahora vamos a ir viendo sobre los sinónimos, antónimos, analogías y oraciones incompletas. ¿Con qué disciplina se vincula el razonamiento verbal? Con la gramática, la lógica y la semántica. Entonces, simplemente, ¿qué es razonamiento verbal? Simplemente es pensar y luego hablar. O pensar, luego hablar o escribir. En este caso, el signo lingüístico o palabra. Cuando nosotros escuchamos cualquier palabra por ejemplo, si les digo lápiz, en su mente rápidamente ustedes lo identifican como esa vasita de gráfico revestida con madera, con un extremo con punta, que sirve para escribir o dibujar, y en algunos casos con una gomita, ¿verdad? Arriba. Cuando yo les digo árbol, lo mismo pasa. Ustedes rápidamente en su mente tienen una imagen conceptual. Esa imagen conceptual lo asocian la palabra árbol con esa estructura con tronco y con ramas y follaje y, bueno, y hojas y flores, bueno, una estructura grande. Así lo mismo ocurre cuando yo te digo peso o un peso, digamos, un peso cooker. Y ya rápidamente su mente empieza a imaginar un cuadrúpedo animal con doméstico, mascota, si es cuque con sus orejas grandes, su pelaje café en su mayoría. Eso es el signo lingüístico. Cuando yo les digo una palabra, ustedes rápidamente su mente hacen eso, una imagen conceptual. Les digo árbol, y rápidamente su mente asocian qué significado tiene eso. Árbol, una estructura con un tronco y ramas y árboles. Si les digo lápiz, rápidamente lo identifican como la vasita de gráficos revestida con madera y un extremo con punta que sirve para escribir o dibujar, y en algunos casos tiene una gomita, ¿no? Como vemos en la imagen. Eso es el signo lingüístico, y con el que nosotros nos comunicamos. Bien, se basa en el elemento de sonidos articulados que sirven para transmitir mensajes de un emisor a un receptor. Al parecer, la preferencia por el signo lingüístico radica en su naturaleza sonora y a su representación escrita, las cuales permiten estudiarlas tanto sincrónica con un momento dado, como diacrónicamente a través de los años. Si yo les digo, por ejemplo, esta asociación de palabras, nosotros identificamos cada palabra como con un significado. Es decir, cada palabra tiene esa imagen acústica, lápiz, L-A-P-I-Z, y una imagen conceptual. No se dan cuenta, bueno, se van a dar cuenta que nosotros, al formar palabras así rápidamente, ustedes lo van comprendiendo a esa rapidez. Cuando yo empiezo a hablar, digamos, signo lingüístico, palabras, ya he dicho rápidamente 4 palabras, 5 palabras, ¿verdad? De las cuales ustedes me los han comprendido toditas las palabras, a menos que no conozcan esa palabra. Ahora, si nosotros vamos a las acepciones o significados de la palabra, por razones de economía lingüística, las lenguas han estructurado su léxico de tal manera de que una misma palabra posee varias acepciones. Por ejemplo, si yo te digo banco, puede ser banco donde hacemos transacciones monetarias o para sentarse, ¿verdad? O si decimos carta, puede ser el manejo de cartas para jugar, o una carta o una misiva, ¿verdad? Y a eso es lo que vamos. El sentido de la palabra depende del valor que adquiere de acuerdo al contexto, términos que anteceden o están después, o en la situación, lugar, ambiente, circunstancia, etc. Pueden ser
Sentido directo, el fuego arrasó con las viviendas. O sentido figurado, el fuego de tu mirada me perturba. Observen acá, el fuego arrasó con las viviendas. Literalmente se entiende en una lectura comprensiva que unas casas se han quemado, ¿no? Que el fuego arrasó con las viviendas. Ahora, si nosotros vamos con un sentido figurado, el fuego de tu mirada me perturba. Literalmente, o bueno, en una lectura comprensiva, en el primer nivel, entenderíamos que tiene fuego en la mirada, ¿no? Es decir, que sus ojos tienen llamas de fuego. Pero en el sentido figurado, en un nivel reflexivo, nosotros entendemos que su mirada es profunda, ¿no? Y le ha perturbado al receptor. En esto de las sentido directo y del sentido de las palabras, todo tiene que tener un contexto. Es decir, los elementos de la comunicación son, alguien tiene que hablar, alguien tiene que escuchar. En este caso hay un emisor y un receptor. Eso tiene que tener un código, un medio, y todo eso envuelto en una, ¿cómo se llama esto? En un contexto. Por ejemplo, si estamos en un contexto de un restaurante, imaginen que están en un restaurante. Un comensal está comiendo su comida y le dice al mozo, sal, por favor, le dice. ¿Ustedes qué entenderían si fueran el mesero? Salga él o le está pidiendo sal de mesa, digamos. Que le está pidiendo sal de mesa, ¿verdad? Salga de un restaurante o también sal de mesa, eso podría entender. Porque, y en otra, si no estuviéramos en ese contexto, si no se hubiera dicho que están en un restaurante y el hombre le dice, sal, por favor, entonces podríamos entender como el verbo, ¿verdad? Que la persona al que le dije que se vaya. Bien. Bueno, del razonamiento verbal tenemos que ver sobre el campo semántico. ¿Qué es el campo semántico? Son todas las palabras que componen el léxico de un idioma, mantienen una diversidad de relaciones asociativas. Cada asociación está constituida por un determinado conjunto de palabras, cuyas con significados guardan entre sí cierto grado de afinidad. Por ejemplo, si digo tenis, boxeo, ajedrez, karate, atletismo, gimnasia, natación, maratón, fútbol, ¿a qué campo semántico pertenece? A los de deporte. Entonces, todos estos los podemos encerrar en un campo que podríamos denominarlo deportes, tenis, boxeo, ajedrez, karate, atletismo, gimnasia, natación, maratón, fútbol. Todos esos son deportes. Eso es un campo semántico. Si nosotros aquí ponemos un animal, paloma, es totalmente diferente, no comparte nada con estas palabras. Entonces esa palabra no entra en este campo semántico. La paloma sería excluida. Si nosotros decimos animales, ahí sí podría ser paloma, perro, gato, tigre, ese sería un campo semántico de animales. ¿Me dejo entender? Se entiende, licenciado. Bien. Si nosotros tenemos estas palabras, melodía, disonancia, soprano, y que, bueno, ¿qué podemos decir que es la melodía? Emisión sonora, que es agradable, que es de la voz humana o de un instrumento, que se percibe auditivamente. ¿Qué podemos decir de la disonancia? Emisión sonora desagradable de un instrumento que se capta auditivamente. ¿Y qué decimos de un soprano? Una emisión sonora es muy aguda de la voz humana que se percibe auditivamente. Si nosotros colocamos en un campo semántico,
podríamos decir que es en el campo semántico de la música, donde encontramos la melodía, la disonancia y el soprano, que comparten elementos, no todos, pero comparten elementos. Por ejemplo, la melodía y la disonancia, por un lado, uno es agradable y por el otro es desagradable. Por un lado, la melodía es de la voz humana o de un instrumento y la disonancia de los instrumentos musicales. Ahora, ¿qué elementos comparten estas palabras, ¿no? Melodía, disonancia y soprano. Bueno, que son de emisión sonora, que se perciben auditivamente. Como comprenderán, el campo semántico son elementos que comparten, que tienen afinidad o que comparten las palabras. Podemos hacer campos semánticos como hemos visto, campo semántico de deportes, campo semántico de animales, campo semántico de, por ejemplo, ¿qué más? De la gramática. ¿Qué constituye la gramática? Bueno, podemos encontrar sujeto, verbo, sujeto, verbo, artículo. Eso es campo semántico. Estas palabras tienen que tener algo en común para poderlos asociar. Y por ahí vamos ya a los sinónimos. Los sinónimos, bueno, el estudio de los sinónimos busca alcanzar los siguientes objetivos: afianzar la capacidad de abstracción, contribuir al uso fluido y pertinente de las palabras dentro del discurso, acrecentar el bagaje cultural del estudiante a través del conocimiento del léxico, vocabulario del idioma, preparar al estudiante para poder iniciarse con mayor facilidad en el estudio de los antónimos, que es la abstracción. Cuando nosotros observamos un objeto, en este caso una manzana, una percepción sensorial por la vista, nosotros lo abstraemos, decimos, es de color rojo, su estructura es sólida, su sabor agradable. Y bueno, al utilizar sinónimos en sus textos, les ayuda a no ser repetitivos. Por ejemplo, si ustedes en un texto, escriben sobre, por ejemplo, vehículos, el vehículo, y bueno, muchas veces repiten esa palabra a través del texto, ¿no? El vehículo es tantos, el vehículo y el vehículo y el vehículo. Para no estar repitiendo esa palabra, pueden buscar sinónimos, en este caso, automóvil o movilidad. Con esos sinónimos ustedes hacen más, no sea tan monótonos sus textos. Es por eso la importancia del estudio de tanto de los sinónimos como de los antónimos. Bien, creo que hemos... Preguntas hasta aquí. Marcelo, levantaste la mano. Bien. Ahora vamos, quedemos acá. Mañana vamos a continuar los sinónimos y bueno, vamos a ingresar ya con los antónimos y bueno, analogías. Les voy a pasar una práctica más sobre algo de gramática. Y bueno, con eso yo voy a saber más o menos en qué áreas más vamos a ayudarles. Lo voy a pasar al grupo de WhatsApp. ¿Ya? A ver. Disculpe, licenciado, ¿hasta qué tiempo tenemos para responder su práctica? Igual, no es muy complicado, unos 10 minutos está bien. Son 15 preguntas. Analicen muy bien la oración. Son con preguntas con respuestas al A, B, C, D. Así que analicen bien la oración. Y bueno, no es tampoco... lo que quiero saber es que en qué están
qué debilidades ustedes tengan. Así que sean lo más honestos posibles para que para las siguientes clases nosotros vamos a atacar más a esas debilidades. ¿Ya? A ver, déjame ver. Entonces, práctica de gramática. Bien, ya les he pasado el enlace. Bien, entonces conmigo serás mañana a la misma hora y vamos a proseguir con estos temas. El lenguaje es amplio, 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 pero vamos a intentar los temas donde tengan mayores debilidades atacar. ¿Perfecto? Muchas gracias, Licen. Estaremos el día de mañana. Está bien. Entonces, hasta mañana. Hasta luego. Gracias, licenciado. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana, licenciado. Gracias, licenciado. Hasta mañana. Licenciado. Chaito, chaito. Hasta mañana, licenciado.